Todos nosotros decidimos que tú ya no formas parte de esta familia. Las palabras de Luciana quedan suspendidas en el comedor. El tenedor se me resbala de los dedos y golpea el plato con un sonido metálico. Todos me miran esperando lágrimas, gritos, súplicas. En cambio, me río. Es una risa suave, casi musical, que sale desde lo más profundo de mi pecho. Veo como Teodoro frunce el ceño, confundido. Emilia deja de jugar con su servilleta y me observa con los ojos muy abiertos. Luciana, mi propia hija, retrocede medio paso. ¿Te parece gracioso, mamá? Su voz suena menos segura ahora. El discurso que había preparado se tambalea. Alargo la mano hacia mi bolso, ese bolso negro de cuero que cargo desde hace 15 años. Mis dedos encuentran el sobre blanco que he estado cargando durante 3 semanas. Lo saco despacio, disfrutando cada segundo de sus caras de desconcierto. Este es mi regalo de despedida para todos ustedes. Mi voz sale tranquila, serena. Jamás me habían escuchado hablar así. Teodoro intercambia una mirada rápida con Luciana. Puedo ver la preocupación creciendo en sus ojos. Emilia se inclina hacia adelante, curiosa a pesar de todo. Mamá, no necesitas hacer esto más difícil. Luciana extiende la mano, pero no se atreve a tocarme. Ya hablamos con un asilo muy bonito en las afueras de la ciudad. Tiene jardines, actividades para personas de tu edad. De mi edad. Repito sus palabras saboreándolas. 70 años no es tan viejo, Luciana. De hecho, creo que estoy en la mejor época de mi vida. El sobre blanco descansa ahora sobre el mantel bordado que tejí hace tantos años. El mismo mantel donde celebramos los cumpleaños de mis nietas, donde mi esposo firmó su testamento, donde compartimos miles de comidas que ya parecen de otra vida. Ábrelo. Les digo, empujando el sobre hacia el centro de la mesa. Luciana duda. Sus ojos van del sobre a mi cara, buscando alguna pista de lo que vendrá. Teodoro carraspea incómodo. El aire acondicionado zumba suavemente, llenando el silencio que se ha instalado entre nosotros como un invitado no deseado. Mamá, cualquier cosa que hayas preparado no va a cambiar nuestra decisión. La voz de Luciana recupera parte de su firmeza anterior. Esta casa necesita mantenimiento que no puedes pagar. Los impuestos han subido. ¿Y tu salud? Mi salud está perfecta. La interrumpo. De hecho, el doctor Márquez me dio los resultados la semana pasada. Tengo la presión de una mujer de 50 años y el corazón más fuerte que nunca. Veo cómo se les descompone el gesto. Especialmente a Teodoro, que había estado contando con mis supuestos problemas cardíacos para acelerar este momento. Sus planes dependían de mi fragilidad, de mi ignorancia, de mi silencio. Además, continúo, acomodándome en mi silla como si estuviera sirviendo el té a unas amigas. He estado pensando mucho últimamente. Sobre esta casa, sobre el dinero, sobre todo lo que tu padre dejó para nosotras. Luciana se tensa visiblemente. Teodoro se pasa la lengua por los labios resecos. Emilia sigue mirando entre todos nosotros, como si estuviera viendo una película de suspenso. Vamos, ábrelo. Insisto, señalando el sobre. O lo abro yo misma. Luciana finalmente lo toma entre sus dedos. El papel cruje cuando rompe el sello. Puedo ver cómo sus ojos se mueven de izquierda a derecha, leyendo las primeras líneas. Su rostro se va poniendo pálido, como si la sangre se le hubiera escapado por los pies. ¿Qué dice? Teodoro se levanta de su silla, tratando de leer por encima del hombro de su esposa. Su corbata está ligeramente torcida, algo que jamás permitiría en sus reuniones de negocios. Luciana no responde. Sus labios se mueven sin emitir sonido, como si estuviera rezando o maldiciendo en silencio. El papel tiembla en sus manos como una hoja en el viento. Léelo en voz alta, hija. Mi voz suena más dulce ahora, casi maternal, para que todos sepan de qué se trata mi regalo. Emilia se acerca más, sus ojos fijos en el papel que ha transformado completamente la expresión de su hermana mayor. Puedo ver cómo la curiosidad la está matando, cómo sus manos se aferran al borde de la mesa. Yo no. Luciana tartamudea por primera vez desde que la conozco. La abogada exitosa, la mujer que siempre tiene las palabras exactas para cada situación,
se ha quedado sin habla. Entonces lo haré yo. Me pongo de pie con una elegancia que no sabía que todavía poseía. Extiendo la mano y tomo el papel de sus dedos temblorosos. Mi voz se vuelve clara, fuerte, cuando comienzo a leer: investigación privada solicitada por la señora Teresa López. Sujetos investigados: Luciana López de Macías y Teodoro Macías. Periodo de investigación: enero de 2023 a abril de 2024. El silencio que sigue es tan profundo que puedo escuchar los latidos de mi propio corazón. Teodoro se ha quedado paralizado a medio camino entre estar sentado y estar de pie, como una estatua mal hecha. Emilia nos mira a todos como si estuviéramos hablando en un idioma extranjero. Continúo. Digo, disfrutando cada palabra que sale de mi boca. Evidencia fotográfica de transacciones bancarias no autorizadas por un monto total de $250,000. Firmas falsificadas en documentos de la herencia de Roberto López. Comunicaciones entre los sujetos investigados, planeando la internación forzosa de la beneficiaria principal. Teodoro se desploma en su silla como un globo desinflado. Luciana tiene la boca abierta, pero no sale ningún sonido de ella. Sus ojos están fijos en el papel, como si las palabras fueran a cambiar si las mira con suficiente intensidad. ¿Qué más dice ahí, mamá? La voz de Emilia es apenas un susurro, pero en el silencio absoluto del comedor suena como un grito. Sonrío. Por primera vez en años. Es una sonrisa completamente genuina. Oh, querida Emilia. Esto es solo la primera página. Y ahí es cuando Luciana se desploma en su silla, completamente pálida. 3 años atrás, Luciana llegó a mi casa con una carpeta llena de papeles y esa sonrisa que ahora reconozco como falsa. Era un sábado por la mañana. Recuerdo el olor a café recién hecho llenando la cocina cuando tocó la puerta. Mamá, necesitamos hablar sobre tus finanzas, dijo, acomodándose en la mesa donde tantas veces la ayudé con sus tareas de la universidad. Papá te dejó bien económicamente, pero necesitas ayuda para administrar todo. Yo estaba pelando naranjas para hacer jugo fresco. Mis manos se movían automáticamente mientras ella hablaba sobre inversiones, cuentas de ahorro, y palabras que no entendía completamente. Teodoro estaba con ella, asintiendo cada vez que Luciana mencionaba cifras. $200,000 es mucho dinero para manejar sola, mamá. Sus palabras sonaban preocupadas, cargadas de cariño filial. ¿Qué tal si transferimos parte de eso a una cuenta conjunta? Así yo puedo ayudarte con los pagos importantes. Me pareció lógico. Luciana era abogada, sabía de números, había heredado la inteligencia de su padre para los negocios. Firmé los papeles sin leer cada línea, confiando en que mi hija mayor me protegería como yo la protegía a ella durante toda su infancia. Solo será temporal, mamá, hasta que te sientas más segura manejando estas cantidades. Teodoro añadió con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo. Es lo más inteligente. Los primeros meses todo parecía normal. Luciana venía cada 15 días a revisar los estados de cuenta conmigo. Me explicaba los movimientos. Me tranquilizaba cuando yo preguntaba por qué algunas cifras parecían diferentes. Son intereses, mamá. Fluctuaciones del mercado. No te preocupes. Pero yo sí me preocupaba. Por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, repasaba mentalmente las conversaciones. Algo no encajaba. Los números que Roberto, mi esposo, me había explicado antes de morir no coincidían con lo que Luciana me mostraba. ¿Por qué la cuenta principal bajó tanto este mes? Le pregunté un martes, señalando el papel que había traído. Pagamos el techo, ¿recuerdas? Y los impuestos anuales se adelantaron. Luciana ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Mamá, tienes que confiar en mí. Yo estudié para esto. Confiar. Esa palabra se volvió un mantra en mi cabeza. Tenía que confiar en mi hija, en su esposo, en que ellos sabían lo que hacían. Después de todo, ¿qué sabía yo de finanzas? Había pasado 40 años siendo ama de casa, cuidando niños, cocinando, limpiando. Los números eran territorio de Roberto, y ahora de Luciana. Pero las dudas crecían como maleza en mi pecho. Especialmente cuando Emilia comentó algo durante una de sus visitas. Luciana y Teodoro compraron una casa nueva. Me dijo mientras lavábamos los platos después del almuerzo.
Es enorme, mamá. Tiene piscina, jardín, 3 garajes. Debe haber costado una fortuna. Casa nueva. El plato se me resbaló de las manos, pero logré atraparlo antes de que cayera. No me había dicho nada. Pensé que lo sabías. Emilia me miró extrañada. ¿No te comentó que Teodoro consiguió un préstamo muy bueno? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, haciendo cálculos mentales. Si Teodoro había pedido un préstamo, ¿por qué Luciana seguía tomando dinero de mi cuenta para gastos de la casa? ¿Por qué cada mes había menos dinero disponible? Comencé a anotar todo en un cuaderno viejo que encontré en el escritorio de Roberto. Fechas, cantidades, excusas. Un patrón empezó a emerger, tan claro como el agua. Cada vez que yo preguntaba por el dinero, aparecía una emergencia. Una reparación urgente, un problema médico que requería atención privada, gastos legales inesperados. Mamá, el aire acondicionado necesita mantenimiento completo. Luciana llegó una tarde con un presupuesto en la mano. Son $3,000, pero es necesario. No queremos que te enfermes con este calor. Yo había revisado el aire acondicionado la semana anterior. Funcionaba perfectamente. Pero no dije nada. Solo asentí y la vi transferir el dinero desde mi cuenta a la de una empresa que, descubrí después, no existía. Las visitas de Luciana se volvieron más espaciadas, pero las transferencias continuaron. Teodoro apareció más seguido, siempre con alguna historia sobre inversiones que requerían mi firma, movimientos bancarios que optimizarían mis ahorros. Tu mamá necesita entender que el dinero debe trabajar para ella. Lo escuché decirle a Luciana por teléfono una tarde que pensaron que yo estaba durmiendo la siesta. Estos viejitos no comprenden cómo funciona el mundo moderno. Viejitos. La palabra se me clavó en el pecho como una espina. A los 67 años, Roberto corrió su primera maratón. A los 70, yo sigo cocinando para 20 personas cuando viene la familia, limpio esta casa de 3 pisos sin ayuda, y manejo mi auto sin problemas. Pero para ellos, era una viejita indefensa. Además, continuó Teodoro, esa casa es demasiado grande para ella sola. Podríamos venderla, comprarle algo más pequeño, y usar la diferencia para asegurar su futuro. Mi casa. La casa que Roberto y yo compramos cuando Luciana tenía 5 años. Donde crecieron mis hijas, donde celebramos Navidades, cumpleaños, graduaciones. Donde Roberto murió en paz, rodeado de amor, en nuestra cama matrimonial. Esa noche tomé una decisión. Al día siguiente, mientras Luciana estaba en el juzgado y Teodoro en su oficina, caminé hasta el banco donde Roberto había tenido su cuenta durante 30 años. Señora López. El gerente, un hombre mayor que conocía a mi esposo, me recibió con una sonrisa genuina. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero revisar todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 2 años. Le dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Todos. Sin excepción. Lo que vi en esos papeles me quitó el aire de los pulmones. Transferencias semanales a cuentas que no reconocía. Retiros de efectivo por cantidades enormes. Pagos a empresas fantasma. Mi cuenta, que debería tener cerca de $200,000, tenía apenas 30,000. ¿Autorizó usted todas estas transacciones, señora López? El gerente parecía preocupado, revisando los documentos con el ceño fruncido. Algunas sí. Admití, sintiendo como el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Pero no todas. Necesitamos reportar esto inmediatamente. Esto parece. Se detuvo, midiendo sus palabras. Esto parece un caso de malversación. Malversación. Una palabra tan fea, tan fría, para describir lo que mi propia hija me había estado haciendo durante 2 años. Salí del banco con las piernas temblorosas, pero con una claridad mental que no había sentido en meses. Esa tarde, cuando Luciana llegó con su carpeta de siempre, la observé diferente. Vi cómo evitaba mi mirada directa, cómo sus explicaciones sonaban ensayadas, cómo Teodoro se quedaba cerca de la puerta, listo para escapar si yo hacía demasiadas preguntas. El dinero está seguro, mamá, decía Luciana, guardando los papeles rápidamente. Todo está bajo control.
Pero yo ya sabía la verdad. Mi dinero no estaba seguro. Estaba pagando la casa nueva de Luciana, los autos de Teodoro, las vacaciones que subían a sus redes sociales mientras me decían que no podía permitirme reparar la cerca del jardín. Esa noche, por primera vez en 2 años, volví a dormir profundamente. Porque finalmente tenía un plan. La mañana en que encontré las pruebas definitivas, llovía. Era un martes gris de octubre, uno de esos días en que el cielo parece cargado de tristeza. Estaba limpiando el escritorio de Roberto, algo que había estado posponiendo durante meses, cuando mis dedos encontraron una carpeta escondida detrás de los cajones. Dentro había copias de todos los documentos originales de nuestra herencia. Las cifras reales, las cuentas verdaderas, los montos exactos que Roberto había dejado para mí y las niñas. $450,000 en total. No los 200,000 que Luciana me había mostrado. Me senté en la silla de Roberto, temblando. Las manos me sudaban mientras comparaba los documentos originales con las copias que Luciana me había dado para firmar. Los números habían sido alterados. Cuidadosamente, profesionalmente, pero alterados al fin. Dios mío. Susurré, mirando las cifras que bailaban ante mis ojos. Dios mío, ¿qué han hecho? La diferencia era de $250,000. Una cantidad que podría haber asegurado mi vejez, que podría haberme dado tranquilidad por el resto de mi vida. Una cantidad que ahora entendía que había financiado la nueva vida de lujo de mi hija y su esposo. Seguí revisando los papeles con manos temblorosas. Había copias de transferencias que jamás autoricé, firmas que parecían mías pero que tenían pequeñas diferencias que solo yo podía notar. Roberto siempre me decía que mi firma era única, que tenía una forma particular de hacer la T de Teresa que nadie podría imitar perfectamente. Pero alguien lo había intentado. Y casi lo había logrado. El teléfono sonó, interrumpiendo mi descubrimiento. Era Luciana. Mamá, necesito que firmes unos papeles para el seguro médico. Su voz sonaba normal, casual, como si no hubiera estado robándome sistemáticamente durante años. Paso en la tarde. Está bien, hija. Logré responder con voz tranquila, aunque por dentro se desataba una tormenta. Te espero. Colgué y volví a los documentos. Ahí estaba todo. Cada mentira, cada manipulación, cada traición documentada en blanco y negro. Roberto había sido meticuloso con sus registros. Había guardado copias de todo. Como si hubiera sabido que algún día yo las necesitaría. Gracias, amor. Le dije a su fotografía en el escritorio. Gracias por cuidarme incluso después de irte. Esa tarde esperé a Luciana con los documentos guardados en mi regazo. Cuando llegó, la observé como si la viera por primera vez. Su traje costoso, su bolso de marca, sus zapatos que probablemente costaban más que mi mercado de un mes. Todo pagado con mi dinero robado. ¿Cómo están las finanzas, mija? Le pregunté mientras ella sacaba los papeles de su maletín. Bien, mamá. Todo controlado. No me miró a los ojos cuando respondió. Estas firmas son solo para renovar tu póliza de gastos médicos mayores. Tomé los papeles y los leí cuidadosamente. Esta vez, cada palabra, cada línea, cada número. No era una renovación de seguro médico. Era una autorización para transferir mi casa a nombre de Luciana en caso de incapacidad mental o física de la propietaria original. Esto no es lo que me dijiste. Le dije, dejando los papeles sobre la mesa sin firmar. ¿Cómo? Luciana levantó la vista por primera vez, sorprendida. Sí es, mamá. Es el seguro que... Luciana. La interrumpí con una voz que no reconocí como mía. Esto es para transferir mi casa a tu nombre. Vi cómo se le tensaron los músculos del cuello. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando una explicación convincente. Es una precaución, mamá. En caso de que te enfermes y no puedas tomar decisiones. Es normal en estos casos. ¿En qué casos? Pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar al shock. ¿En casos de qué? Mamá, tú sabes que la edad. Comenzó, pero la detuve con un gesto. Tengo 70 años, Luciana. No 90. Mi mente está perfectamente clara. Sí, pero...
Tartamudeó, algo completamente inusual en ella. Es solo por precaución. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera, la lluvia había parado y un rayo de sol se filtraba entre las nubes. Como una señal, como una bendición. No voy a firmar esto. Le dije sin voltearme. Y quiero revisar todos los documentos que he firmado en los últimos 2 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir la tensión emanando de Luciana como calor de un horno. Mamá, no entiendo por qué estás actuando así. Su voz había cambiado, se había vuelto más fría. Solo estoy tratando de protegerte. Me volteé para mirarla directamente a los ojos. ¿Protegerme de qué, Luciana? ¿De mi propio dinero? ¿De mi propia casa? Estás confundida, dijo, guardando rápidamente los papeles sin firmar. El estrés de manejar todo esto sola te está afectando. No estoy confundida. Mi voz se volvió más firme con cada palabra. Estoy más clara que nunca. Luciana se puso de pie bruscamente, su maletín en la mano. Hablaré con Emilia, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. A ver si ella puede hacerte entender que solo queremos lo mejor para ti. Hazlo. Le respondí. Habla con quien quieras. Cuando se fue, me quedé parada en la sala durante largos minutos, procesando lo que acababa de pasar. Mi hija no había negado nada. No había explicado las discrepancias en los números. No había mostrado sorpresa cuando mencioné revisar los documentos anteriores. Porque sabía exactamente de qué estaba hablando. Esa noche marqué el número que había encontrado en el directorio telefónico. Marco Rosales, abogado, viejo amigo de Roberto. Alguien en quien podía confiar, alguien que conocía a nuestra familia desde antes de que todo se volviera una mentira. Marco, soy Teresa López. Le dije cuando contestó. Necesito tu ayuda. Teresa, qué gusto escucharte. Su voz cálida me tranquilizó inmediatamente. ¿En qué puedo ayudarte? Creo que mi hija me está robando. Las palabras salieron de mi boca como una confesión, como un peso que finalmente me atrevía a soltar. Y tengo las pruebas. Ven a mi oficina mañana a primera hora. Marco no dudó ni un segundo. Trae todo lo que tengas. Colgué el teléfono sintiéndome más liviana que en meses. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no estaba sola. Por primera vez, tenía a alguien de mi lado. Al día siguiente llegué a la oficina de Marco con una carpeta llena de documentos. Él revisó todo con la meticulosidad de un detective, haciendo anotaciones, comparando cifras, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Teresa, esto es muy serio. Me dijo después de 2 horas de revisión. Estamos hablando de fraude, falsificación de documentos, malversación de fondos. ¿Qué puedo hacer? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Podemos recuperar tu dinero, tu casa, todo. Marco se reclinó en su silla, pensativo. Pero necesitamos más evidencia. Necesitamos probar que las transferencias fueron hechas sin tu conocimiento real. ¿Cómo? Marco sonrió por primera vez desde que comenzamos la reunión. ¿Qué tal si contratamos a un investigador privado? En ese momento supe que la guerra había comenzado. Y por primera vez en años, me sentí preparada para pelear. Marco me recomendó a Javier Solís, un investigador privado con 30 años de experiencia en casos de fraude familiar. Cuando lo conocí en su oficina una semana después, me sorprendió su aspecto. Esperaba encontrar a alguien imponente, intimidante. En cambio, era un hombre de mi edad, con canas en las sienes y ojos bondadosos que me recordaron a Roberto. Señora López, me dijo, sirviéndome café en una taza de porcelana que parecía antigua. Marco me contó su situación. Lamento mucho que esté pasando por esto. Gracias. Respondí, sintiendo como se me relajaban los hombros por primera vez en semanas. No sé ni por dónde empezar. Empecemos por el principio. Javier abrió una libreta nueva y destapó una pluma. Cuénteme todo lo que recuerda sobre cuándo comenzaron los problemas. Le conté todo. Desde aquella primera reunión en mi cocina hasta el día anterior,
cuando Luciana había llegado con Teodoro para discutir mi futuro y yo les había dicho que necesitaba tiempo para pensar. Les había servido café en las mismas tazas donde solíamos desayunar cuando era pequeña, fingiendo que todo estaba normal mientras por dentro planeaba mi siguiente movimiento. ¿Ellos tienen acceso a sus cuentas bancarias?, preguntó Javier, sin levantar la vista de sus notas. Luciana: sí. Firmé una autorización hace 2 años. Admití, sintiendo cómo se me encogía el estómago. Pensé que era lo correcto. ¿Y su casa? Todavía está a mi nombre, pero intentaron que firmara documentos para transferirla. Le mostré los papeles que Luciana había traído. Dije que necesitaba pensarlo. Javier revisó los documentos con cuidado, haciendo anotaciones en los márgenes. Su expresión se fue volviendo más seria con cada página. Esto es muy profesional, comentó finalmente. Whoever preparó estos documentos sabe exactamente lo que está haciendo. Teodoro. Posiblemente. O contrató a alguien. Javier cerró la carpeta y me miró directamente. Señora López, necesito que entienda algo importante. Esto no es solo sobre dinero. Esto es sobre control total de su vida. Sus palabras me golpearon como agua fría. Había estado tan enfocada en los números, en las cuentas, que no había visto el panorama completo. ¿Qué quiere decir? Si hubiera firmado esos papeles, usted habría perdido cualquier derecho legal sobre su propia casa. Habría dependido completamente de la buena voluntad de su hija para tener donde vivir. Javier se inclinó hacia adelante. Y por lo que me cuenta, esa buena voluntad ya no existe. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que casi había perdido. No solo mi dinero, sino mi independencia, mi hogar, mi dignidad. ¿Qué necesita de mí?, le pregunté finalmente. Tiempo y acceso. Javier consultó su libreta. Necesito instalar equipos de grabación en su casa, monitorear las comunicaciones entre ellos y documentar cualquier intento adicional de manipulación. Equipos de grabación. Pequeños, discretos. Nadie se dará cuenta. Me explicó con paciencia. También necesito que actúe normalmente, que no les dé ninguna señal de que sospecha algo. ¿Puedo hacer eso?, me pregunté en voz alta. Señora López. Javier sonrió por primera vez desde que comenzamos la conversación. Usted ha estado viviendo con esta situación durante 2 años, sin que ellos se den cuenta de que sabía algo. Creo que es más fuerte de lo que piensa. Esa tarde volví a casa con una sensación extraña en el pecho. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo, como si finalmente pudiera ver con claridad después de meses de caminar en la neblina. Javier llegó al día siguiente temprano en la mañana, cuando sabía que Luciana estaría en el juzgado y Teodoro en su oficina. Trajo una caja de herramientas que parecía completamente normal, como si fuera un técnico cualquiera haciendo reparaciones. ¿Dónde suelen sentarse cuando vienen a visitarla?, me preguntó mientras examinaba la sala. Luciana siempre se sienta en el sofá. Le señalé el mueble donde había crecido leyendo cuentos a mis hijas. Teodoro prefiere la silla junto a la ventana. Javier instaló pequeños dispositivos que parecían insignificantes. Un adorno nuevo en la mesa de centro, un marco de fotos ligeramente diferente, una planta artificial que se veía idéntica a las verdaderas. En menos de 1 hora, mi sala se había convertido en un estudio de grabación profesional sin que nadie pudiera notarlo. También voy a instalar algo en su teléfono fijo, me explicó, conectando un pequeño aparato al cable. Esto grabará cualquier conversación que tengan en su presencia. Es legal. ¿En su propia casa, grabando conversaciones de las que usted forma parte? Completamente legal. Javier guardó sus herramientas. Solo recuerde actuar naturalmente. No mencione nada sobre investigaciones, abogados o sospechas. Y si me preguntan sobre los documentos que no firmé, dígales que está considerando sus opciones, que necesita más tiempo. Javier se dirigió hacia la puerta. La clave es mantenerlos confiados, que crean que todavía tienen control de la situación. Esa misma tarde, como si hubieran sentido que algo había cambiado, Luciana y Teodoro aparecieron sin avisar. Los vi llegar por la ventana de la cocina, caminando hacia la puerta principal con esa determinación que ahora reconocía como predatoria.
Hola, mamá. Luciana me besó la mejilla como siempre, pero esta vez noté cómo sus ojos escanearon rápidamente la sala, buscando algo fuera de lugar. ¿Cómo estás, Teresa? Teodoro se acomodó en su silla habitual, exactamente donde Javier había colocado uno de los micrófonos. Bien, bien. Respondí, sirviendo café en las tazas de siempre. ¿A qué debo la visita? Queríamos saber si ya habías pensado en los documentos del seguro. Luciana fue directa al grano, como siempre. El agente necesita la respuesta esta semana. Todavía estoy pensando. Les dije, sentándome en mi lugar habitual. Es una decisión muy importante. Vi cómo intercambiaron una mirada rápida. Teodoro se aclaró la garganta. Teresa, tal vez deberíamos explicarte mejor por qué es necesario. Su voz adoptó ese tono condescendiente que tanto odiaba. A tu edad, es normal que las facultades mentales empiecen a declinar. Mis facultades mentales. Repetí, manteniendo mi voz tranquila aunque por dentro hervía de rabia. No es nada personal, mamá. Luciana se inclinó hacia adelante. Es solo que, bueno, has estado más confundida últimamente. Olvidas cosas, haces preguntas extrañas sobre el dinero. Preguntas extrañas. Como la vez que preguntaste sobre el techo. Teodoro intervino. Nosotros ya te habíamos explicado que lo habíamos reparado, pero seguías insistiendo en que no recordabas ningún problema. Mentirosos. El techo jamás había tenido problemas. Esos $3,000 habían ido directamente a sus bolsillos. O cuando preguntaste por qué la cuenta había bajado tanto después de pagar los impuestos. Luciana continuó. Te explicamos todo, pero al día siguiente volviste a preguntar lo mismo. Más mentiras. Jamás había repetido esas preguntas. Ellos estaban construyendo una narrativa de demencia que no existía. Tal vez tengan razón. Les dije, fingiendo confusión. A veces siento que las cosas se me olvidan. Los vi relajarse inmediatamente. Teodoro sonrió con esa expresión de triunfo que ahora podía ver claramente. Es normal, Teresa. Por eso es tan importante que firmes esos papeles ahora, mientras todavía puedes tomar decisiones. Su voz se volvió casi melosa. Nosotros nos encargaremos de todo, no te tienes que preocupar por nada. Sí, mamá. Luciana sacó nuevamente los documentos de su bolso. Imagínate si algo te pasara y no pudiéramos acceder a tu cuenta para pagar tus medicinas, o la casa. ¿Qué me podría pasar? Pregunté, genuinamente curiosa por ver hasta dónde llegaban sus mentiras. Bueno, un derrame cerebral, demencia, cualquier cosa. Teodoro se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. A los 70 años, estas cosas pueden pasar de un día para otro. De hecho, Luciana añadió, mirando a su esposo. El doctor Márquez mencionó la última vez que te vio que deberías considerar hacer algunos preparativos. ¿El doctor Márquez dijo eso? Pregunté, sabiendo perfectamente que era mentira. Mi último chequeo había sido excelente. Sí, estaba preocupado por algunos síntomas que mencionaste. Luciana no parpadeó al mentir. Por eso es tan importante actuar ahora. Los observé durante unos segundos, memorizando cada detalle de sus caras mientras construían mentiras sobre mi salud mental, grabando cada palabra para que Javier la escuchara después. Está bien. Les dije finalmente. Creo que tienen razón. Vi cómo se les iluminaron los ojos. Teodoro se inclinó hacia adelante, ansioso. ¿Vas a firmar? No todavía. Respondí, disfrutando cómo se les cambió la expresión. Pero quiero entender mejor todo esto. ¿Podrían explicarme exactamente qué pasaría con mi dinero y mi casa si firmo? Durante la siguiente hora, los escuché detallar meticulosamente cómo planeaban controlar cada aspecto de mi vida. Cómo decidirían dónde viviría, cómo se gastaría mi dinero, qué tratamientos médicos recibiría. Todo mientras fingían que era por mi propio bien. Cuando finalmente se fueron, me quedé sentada en el silencio de mi sala, rodeada de micrófonos ocultos que habían capturado cada mentira, cada manipulación, cada detalle de su plan para robarme no solo mi dinero, sino mi libertad. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente.
La trampa estaba funcionando perfectamente. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en la actriz de mi propia vida. Cada mañana me despertaba pensando en mi papel, la viuda confundida que necesitaba ayuda. Practicaba frente al espejo gestos de duda, expresiones de fragilidad, la sonrisa perdida de alguien que ya no entiende completamente el mundo. Javier me visitaba cada martes por la mañana, disfrazado como técnico de cable. Revisábamos las grabaciones de la semana anterior en mi cocina, con el volumen muy bajo y las cortinas cerradas. Sus reportes eran devastadores. Luciana habló con Teodoro sobre acelerar el proceso. Me explicó, mostrándome sus notas. Dice textualmente, la vieja está empezando a sospechar demasiado. Necesitamos que firme antes de que haga preguntas más difíciles. ¿Y qué respondió él? Que tienen contactos en el asilo de las afueras. Que pueden conseguir un diagnóstico de demencia senil si es necesario. Javier me miró con seriedad. Señora López, están planeando internarla involuntariamente. La sangre se me heló en las venas. No solo querían mi dinero y mi casa. Querían encerrarme en un lugar donde jamás pudiera defenderme. ¿Cuánto tiempo tenemos? Según lo que grabamos ayer, planean hacer el movimiento final este viernes. Van a traer a un médico, amigo, para que certifique que usted no está en condiciones de manejar sus finanzas. Viernes. 3 días para preparar mi contraataque. Marco ya tiene todo listo. Continuó Javier. Los documentos legales, las órdenes de restricción, la recuperación de sus cuentas bancarias. Solo necesitamos esperar a que ellos hagan el primer movimiento oficial. Esa tarde llamé a Emilia. Era hora de descubrir de qué lado estaba realmente. Hija, ¿podrías venir a cenar el jueves? Quiero hablar contigo de algo importante. Claro, mamá. ¿Está todo bien? Su voz sonaba genuinamente preocupada. Sí, solo. Necesito tu consejo sobre algunas cosas. El jueves llegó puntual, como siempre. Emilia había heredado la responsabilidad de Roberto, no la ambición de Luciana. Preparé su comida favorita, pollo en mole con arroz, el mismo plato que le cocinaba cuando volvía de la universidad. Mamá, estás muy callada, me dijo mientras lavábamos los platos. ¿Qué querías conversar? La observé cuidadosamente. Sus manos se movían suavemente sobre los platos, sin prisa, sin tensión. No como las manos nerviosas de Luciana cuando mentía. Emilia, ¿tú crees que estoy perdiendo la cabeza? Se detuvo en seco, volteándose para mirarme con sorpresa. ¿Qué? ¿Por qué preguntas eso? Luciana dice que olvido cosas, que hago preguntas raras. Sequé mis manos lentamente, midiendo cada palabra. Dice que el doctor Márquez está preocupado por mi mente. El doctor Márquez. Emilia frunció el ceño. Pero mamá, yo estuve contigo en tu última cita. Dijo que estabas perfecta para tu edad. ¿Estás segura? Completamente segura. De hecho, dijo que ojalá todos sus pacientes de 70 años tuvieran tu claridad mental. Emilia se acercó a mí, tomando mis manos. ¿Por qué Luciana te dijo eso? La decisión fue instantánea. Emilia no estaba involucrada. Era hora de tener una aliada. Porque tu hermana me está robando. Le conté todo. Las cuentas falsificadas, el dinero desaparecido, los documentos alterados, el plan para internarme. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad, y finalmente a la furia. ¿Cuánto dinero? Preguntó con voz temblorosa. $250,000 hasta ahora. Emilia se desplomó en una silla, pálida como las calorías. Dios mío, mamá, ¿por qué no me dijiste antes? Porque necesitaba estar segura de que no estabas involucrada. Yo. Su voz salió casi como un grito. ¿Cómo pudiste pensar que yo? Porque es tu hermana mayor. Porque siempre has respetado sus decisiones. Me senté frente a ella. Y porque necesitaba protegerte de lo que viene después. ¿Qué viene después? Mañana van a venir con un médico falso. Van a decir que tengo demencia y van a intentar internarme. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero yo tengo un plan. Le expliqué sobre Javier,
sobre las grabaciones, sobre Marco y los documentos legales que estaban esperando. Vi cómo recuperaba gradualmente el color del rostro. ¿Qué necesitas que haga? Que vengas mañana a las 2 de la tarde. Con testigos. Sonreí por primera vez en esa conversación. Quiero que veas cómo tu hermana descubre que la estudiante se convirtió en maestra. Testigos. Trae a Paola, tu compañera de trabajo, y a Alma, la vecina de al lado. Diles que es una reunión familiar importante. Emilia asintió, secándose las lágrimas. Mamá, yo lamento no haber visto las señales. No había señales que ver, mi amor. Luciana es muy inteligente. Me puse de pie, sintiendo como la energía volvía a mi cuerpo. Pero olvidó que yo también lo soy. Esa noche apenas dormí. Repasé el plan una y otra vez, imaginando cada posible escenario. A las 5 de la mañana ya estaba despierta, preparando café y organizando los documentos que necesitaría. Marco llegó a las 10, con una carpeta llena de papeles oficiales y una sonrisa que me tranquilizó inmediatamente. ¿Lista para esto, Teresa? Más que lista. Respondí, sorprendiéndome de la firmeza de mi propia voz. He estado lista toda mi vida. Los oficiales judiciales están en posición. Marco revisó su reloj. Javier tiene las grabaciones preparadas. Todo saldrá bien. A las 12 llegó Javier con equipo adicional. Cámaras pequeñas, más micrófonos, todo lo necesario para documentar lo que estaba a punto de suceder. Señora López, me dijo mientras ajustaba una cámara diminuta en la lámpara de la sala. En unas horas todo esto habrá terminado. Lo sé. Respondí, mirando alrededor de mi sala. Mi hogar. El lugar donde crié a mis hijas, donde amé a mi esposo, donde estaba a punto de recuperar mi dignidad. Y por primera vez en 2 años, no tengo miedo. A la 1:30 llegaron Emilia, Paola y Alma. Les expliqué brevemente que iban a presenciar una confrontación familiar importante, que necesitaba testigos de lo que fuera a pasar. A las 2 en punto, como un reloj suizo, Luciana y Teodoro tocaron la puerta. Venían acompañados de un hombre mayor con bata blanca que cargaba un maletín médico. El doctor falso que iba a certificar mi demencia. Respiré profundo, ajusté mi blusa y caminé hacia la puerta con la sonrisa más dulce que había esbozado en años. Era hora del espectáculo final. Hola, mamá. Luciana me besó la mejilla como siempre, pero esta vez pude sentir la tensión en sus músculos. Te traje al doctor Herrera. Queríamos que te hiciera un chequeo general. El doctor Herrera era un hombre de unos 60 años, con cabello gris peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su bata blanca parecía nueva, demasiado perfecta, como si la hubiera comprado esa misma mañana. Mucho gusto, señora López. Su voz era suave, profesional, pero había algo artificial en su tono. Su hija me contó que ha estado teniendo algunos problemas de memoria. Problemas de memoria. Fingí confusión, llevándome la mano a la frente. ¿Cuáles problemas? Vi cómo Luciana y Teodoro intercambiaron esa mirada que ya conocía tan bien. La mirada de 2 depredadores que creen que su presa está atrapada. Por favor, pasen. Les dije, haciéndome hacia un lado. Hay algunas amigas de Emilia en la sala, espero que no les moleste. Amigas. Teodoro se tensó inmediatamente. No sabíamos que tendrías visitas. Oh, solo vinieron a tomar café. Agité la mano como si fuera algo sin importancia. Ya se van a ir, ¿verdad, Emilia? Emilia, que había estado esperando en el pasillo, apareció con Paola y Alma detrás de ella. Hola, Luciana. Emilia saludó a su hermana con una frialdad que me llenó de orgullo. ¿A qué vinieron? El doctor Herrera va a examinar a mamá. Luciana respondió, pero su voz había perdido parte de su seguridad habitual. Es solo rutina. ¡Qué bueno! Alma se acercó con una sonrisa genuina. Yo siempre le digo a Teresa que se cuide más. A los 70 años hay que estar pendiente de todo. Exactamente. El doctor Herrera abrió su maletín. ¿Podríamos tener un poco de privacidad para el examen? Por supuesto. Respondí rápidamente.
pero me da pena pedirles a las muchachas que se vayan. ¿No podríamos hacer el examen aquí mismo? Es solo rutina, ¿verdad? Vi cómo se le tensó la mandíbula al doctor. Su plan era llevarme a otra habitación, lejos de testigos, donde pudiera hacer su diagnóstico sin interrupciones. Bueno, comenzó, pero Teodoro lo interrumpió. Teresa, un examen médico es algo privado. Privado. Paola se metió en la conversación con naturalidad. ¿De qué? Si es solo un chequeo general, ¿cuál es el problema? Es que... Luciana buscaba palabras, algo completamente inusual en ella. El doctor necesita concentración para hacer las preguntas correctas. ¿Qué tipo de preguntas? Emilia se cruzó de brazos. No que era solo un chequeo físico. Sí, físico y mental. El doctor Herrera finalmente encontró su voz. A la edad de la señora López es importante evaluar las facultades cognitivas. Ah. Alma asintió entusiasmada. Como esos exámenes que dan en la televisión. ¿Qué día es hoy? ¿Cómo se llama el presidente? ¿Cuánto es 2 más 2? La frustración en la cara de Luciana era palpable. Este no era el escenario que habían planeado. Se suponía que debía ser algo privado, controlado, sin testigos que pudieran hacer preguntas incómodas. Está bien. Dije finalmente, acomodándome en mi silla favorita. Hagamos el examen aquí. No tengo nada que ocultar. El doctor Herrera miró a Luciana buscando instrucciones. Ella asintió casi imperceptiblemente. Muy bien, señora López. El doctor sacó una libreta del maletín. ¿Puede decirme qué fecha es hoy? Viernes, 15 de noviembre de 2024. Respondí sin dudar. ¿Dónde vivimos? En Guadalajara, México. En la calle Morelos 247, Colonia Centro. Puede contar hacia atrás desde 100, de 7 en 7. 100, 93, 86, 79, 72, 65. Continué hasta llegar a 2. Vi cómo se le oscurecía la cara al doctor. Todas mis respuestas eran perfectas, claras, sin la menor señal de confusión. Puede recordar 3 palabras que le voy a decir y repetirlas después de 5 minutos. Por supuesto. Casa, perro, azul. Casa, perro, azul. Repetí inmediatamente. Ahora, ¿puede hablarme sobre sus finanzas? ¿Maneja usted su dinero? Ahí estaba. La pregunta que habían venido a hacer. La pregunta que determinaría si era competente para manejar mis propios asuntos. Oh, no. Respondí con voz temblorosa, fingiendo inseguridad por primera vez. Eso es muy complicado para mí. Mi hija Luciana maneja todo eso. Y eso la preocupa. El doctor se inclinó hacia adelante. A veces. Bajé la vista, como si estuviera admitiendo algo vergonzoso. Pero Luciana dice que es normal a mi edad. Que es mejor que ella se encargue. ¿Recuerda haber firmado documentos últimamente? Algunos. Me encogí de hombros. Luciana me explica de qué se tratan, pero no entiendo mucho. Luciana se relajó visiblemente. Teodoro incluso sonrió. Finalmente estaba dando las respuestas que querían escuchar. ¿Y sobre esta casa? ¿Entiende que es su propiedad? Creo que sí. Fingí confusión. Aunque Luciana dice que tal vez sería mejor venderla, que es muy grande para mí sola. Mamá. Emilia interrumpió con voz preocupada. ¿Por qué dices eso? Tú siempre has dicho que morirías en esta casa. Dije eso. La miré como si no recordara. No recuerdo haber dicho eso. El doctor Herrera garabateó notas rápidamente. Sus ojos brillaban con la satisfacción de quien está construyendo el diagnóstico que le han pagado para dar. Señora López, ¿recuerda las 3 palabras que le dije hace 5 minutos? ¿Cuáles 3 palabras? Pregunté, fingiendo confusión total. Se las dije al principio del examen. No recuerdo que me haya dicho palabras. Toqué mi frente como si me doliera la cabeza. Dijo palabras. Casa,
Perro, azul. Paola murmuró desde su asiento. Ah, sí. Me iluminé como si acabara de recordar. Casa, perro, azul. Esas. El doctor cerró su libreta con satisfacción. Creo que tengo suficiente información. Se dirigió a Luciana. Podríamos hablar en privado. ¿En privado sobre qué? Alma se metió nuevamente. Si es sobre la salud de Teresa, nosotras también queremos saber. Somos sus amigas. Es información médica confidencial. El doctor se estaba impacientando. Pero ella está aquí. Paola señaló hacia mí. Es su información. No tiene derecho a escuchar lo que dice sobre ella. Claro que sí. Emilia se puso de pie. Doctor, ¿cuál es su diagnóstico? Mi mamá está bien. El doctor Herrera miró a Luciana, quien asintió nuevamente. Me temo que la señora López muestra signos claros de deterioro cognitivo. Su voz adoptó un tono grave, profesional. Los olvidos, la confusión con sus finanzas, la pérdida de memoria reciente, son síntomas preocupantes. ¿Qué tan preocupantes? Alma preguntó con genuina preocupación. Lo suficientemente preocupantes como para considerar que no debería estar manejando decisiones importantes sola. El doctor cerró su maletín. Recomiendo fuertemente que alguien de la familia tome control de sus asuntos financieros y residenciales. ¿Qué significa eso exactamente? Paola insistió. Que necesita supervisión constante. Teodoro habló por primera vez desde que comenzó el examen. Que no puede vivir sola, que no puede manejar dinero, que necesita cuidado especializado. Como un asilo. Emilia preguntó con voz temblorosa. Es la opción más segura. Luciana recuperó su voz profesional. Hay lugares muy bonitos, con personal capacitado. Me quedé sentada, observándolos planear mi futuro como si yo no estuviera presente. Como si fuera un mueble que había que mover de un lugar a otro. ¿Y qué pasa con la casa? Alma preguntó la pregunta que todos estaban pensando. Tendrá que venderse. Teodoro respondió demasiado rápido. Para pagar el asilo y los cuidados médicos. ¿Y el dinero que sobre? Se invertirá para asegurar su futuro. Luciana añadió con esa voz dulce que ahora me daba náuseas. Los observé a todos, fingiendo confusión mientras por dentro contaba los segundos que faltaban para mi venganza. El doctor falso guardando su libreta. Luciana y Teodoro intercambiando miradas de triunfo. Emilia luchando contra las lágrimas. Paola y Alma genuinamente preocupadas por mi bienestar. ¿Esto significa que ya no podré vivir en mi casa? Pregunté con voz pequeña, vulnerable. Es por tu propio bien, mamá. Luciana se acercó a tomarme la mano. Ya no puedes cuidarte sola. Pero yo me siento bien. Protesté débilmente. No me siento enferma. Esa es parte de la enfermedad. El doctor Herrera habló desde la puerta. Los pacientes con deterioro cognitivo no se dan cuenta de su condición. ¿Cuándo? ¿Cuándo tendría que irme? Mis palabras salieron entrecortadas. Pronto. Teodoro respondió. Mientras antes, mejor. ¿La próxima semana? Luciana añadió con falsa compasión. Así no tienes que preocuparte más por nada. Me quedé en silencio durante largos segundos, como si estuviera procesando una noticia devastadora. Por dentro, contaba. 10, 9, 8, 7. Está bien. Dije finalmente, con voz resignada. Si ustedes creen que es lo mejor. Luciana sonrió. Teodoro se relajó completamente. El doctor Herrera se dirigió hacia la puerta. 3, 2, 1. Solo tengo una pregunta. Mi voz cambió completamente, se volvió firme, clara, sin el menor rastro de confusión. ¿Cuánto les están pagando para robarme? El silencio que siguió fue absoluto. El silencio después de mi pregunta duró exactamente 3 segundos. Luego todo explotó. ¿Qué dijiste? Luciana se puso de pie tan rápido que su bolso cayó al suelo. Pregunto cuánto les están pagando. Repetí,
esta vez con una sonrisa que helaba la sangre. Doctor Herrera, o debería decir señor Herrera, porque usted no es médico, ¿verdad? El hombre de la bata blanca se había quedado paralizado en la puerta. Su cara pasó del profesionalismo artificial al pánico puro. Yo no sé de qué habla. No. Me puse de pie lentamente, disfrutando cada segundo de su desconcierto. No sabe que es un delito federal hacerse pasar por médico. Teodoro intentó recuperar el control. Teresa, estás confundida nuevamente. El doctor Herrera es Arturo Herrera, actor de teatro desempleado. Lo interrumpí, sacando una hoja de papel de mi bolsillo. Vive en la colonia Roma Norte, apartamento 4B. Quieren que lea su dirección completo. Paola y Alma me miraban con los ojos como platos. Emilia había comenzado a sonreír lentamente, entendiendo lo que estaba pasando. ¿Cómo? Luciana tartamudeó. ¿Cómo descubrí su pequeña obra de teatro? Caminé hacia la mesa de centro, donde sabía que Javier había escondido uno de los micrófonos. Muy fácil, hija. Contraté a un investigador privado. La cara de Teodoro se descompuso completamente. Un investigador. Javier Solís. 30 años de experiencia en fraudes familiares. Saqué otra hoja de mi bolsillo. Quieren que les lea lo que descubrió. Mamá, esto es ridículo. Luciana intentó recuperar su compostura profesional. Estás paranoica, confundida. Confundida. Me reí, una risa limpia que resonó por toda la sala. Luciana, tu cuenta bancaria recibió $250,000 de mis ahorros durante los últimos 2 años. Eso también es confusión. Alma ahogó un grito. Paola se llevó las manos a la boca. Eso es mentira. Teodoro se acercó amenazadoramente. Estás inventando cosas. Inventando. Sonreí aún más ampliamente. Marco, puedes entrar, por favor. Marco Rosales apareció desde la cocina con una carpeta llena de documentos. Detrás de él venía Javier con una cámara de video. Buenas tardes. Marco saludó cortésmente. Soy Marco Rosales, abogado de la señora López. ¿Qué es esto? Luciana retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Esto, querida hija, es justicia. Me acomodé en mi silla, sintiéndome como una reina en su trono. Javier, ¿podrías reproducir la grabación de la semana pasada? Javier conectó un pequeño aparato al televisor. De inmediato apareció una imagen nítida de mi sala, con Luciana y Teodoro hablando mientras pensaban que yo dormía la siesta. La vieja está empezando a sospechar demasiado. La voz de Luciana salía clara del altavoz. Necesitamos que firme antes de que haga preguntas más difíciles. Tengo contactos en el asilo. La voz de Teodoro respondía. Pueden conseguir un diagnóstico de demencia senil si es necesario. Emilia se puso de pie, furiosa. Planeaban internarla por la fuerza. Es sacado de contexto. Luciana balbuceó. Sacado de contexto. Javier pausó la grabación. Tengo 4 horas más de conversaciones similares. Y yo tengo todos los documentos bancarios. Marco abrió su carpeta. Transferencias no autorizadas, firmas falsificadas, facturas por servicios inexistentes. El falso doctor Herrera intentó escabullirse hacia la puerta, pero Javier lo detuvo. Señor, usted también está en problemas legales graves. Yo solo. Ellos me dijeron que era para ayudar a una anciana confundida. Su voz se quebró. Me pagaron $500. $500. Teodoro gritó. Idiota. No debías decir eso. Ya basta. Luciana explotó finalmente. Sí, tomamos el dinero. Pero era por tu propio bien, mamá. No puedes manejarlo sola. Mi propio bien. Me puse de pie, toda la rabia acumulada durante 2 años saliendo de golpe. Robarme $250,000 era por mi propio bien. Ese dinero nos correspondía de todos modos. Teodoro se unió al grito. Cuando te mueras va a ser nuestro. Cuando me muera.
Repetí sus palabras lentamente. O cuando ustedes me maten de tristeza en un asilo. Alma y Paola observaban el espectáculo con horror. Emilia lloraba silenciosamente, viendo cómo se desmoronaba su imagen de familia perfecta. Marco. Dije con voz tranquila. Procede. Marco sacó varios documentos oficiales. Luciana López de Macías y Teodoro Macías están arrestados por fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos y conspiración para cometer internación involuntaria. Arrestados. Luciana se tambaleó. No puedes hacer esto. Soy tu hija. Eras mi hija. Corregí. Ahora eres una delincuente. Dos oficiales judiciales aparecieron desde el jardín trasero, donde habían estado esperando. Luciana López de Macías tiene derecho a permanecer en silencio. Uno de los oficiales comenzó a leer sus derechos mientras le ponía las esposas. Mamá, mamá, detén esto. Luciana gritaba mientras la sacaban de mi casa. Podemos arreglarlo. Devolvemos el dinero. El dinero ya está siendo recuperado. Marco me informó. Las cuentas han sido congeladas. La casa que compraron será embargada. Teodoro fue esposado en silencio, su arrogancia completamente desaparecida. El falso doctor Herrera sollozaba como un niño mientras también se lo llevaban. Cuando finalmente se fueron, la casa quedó en un silencio extraño. Paola y Alma me miraban como si fuera una heroína de película. Emilia seguía llorando, pero ahora eran lágrimas de alivio. Mamá. Emilia se acercó a abrazarme. No puedo creer que hayas hecho todo esto sola. No estuve sola. Señalé a Marco y Javier. Tuve ayuda de verdaderos profesionales. ¿Qué va a pasar ahora? Paola preguntó. Sonreí, sintiendo por primera vez en años que el futuro me pertenecía completamente. Ahora, mi querida Paola, empieza mi verdadera vida. Los días siguientes pasaron como un huracán de documentos legales, entrevistas con fiscales y reporteros que habían escuchado sobre el caso. La historia de la abuela que atrapó a su propia hija robándole se volvió noticia nacional. Marco me acompañó a todas las citas legales. El proceso fue más rápido de lo esperado porque las evidencias eran abrumadoras. Javier había documentado todo meticulosamente, cada transferencia ilegal, cada conversación comprometedora, cada mentira construida para justificar el robo. Las cuentas han sido liberadas. Marco me informó el miércoles siguiente, en su oficina. Recuperamos $210,000. Los otros 40,000 los gastaron en la casa y los autos, pero esas propiedades serán subastadas para compensarte. ¿Y la casa nueva de Luciana? Embargada ayer. Teodoro perdió su negocio también. Tenía deudas que pagaba con tu dinero. Marco cerró la carpeta con satisfacción. Teresa, no solo recuperaste lo tuyo. Les quitaste todo lo que construyeron con dinero robado. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Andrea Márquez, directora del banco donde Roberto había tenido su cuenta durante décadas. Señora López, quería disculparme personalmente. Su voz sonaba genuinamente arrepentida. Deberíamos haber detectado las irregularidades más temprano. No se preocupe, Andrea. Luciana es abogada, sabía exactamente cómo manipular el sistema. Aún así, hemos implementado nuevos protocolos para prevenir este tipo de fraudes. Hizo una pausa. También queremos ofrecerle una posición en nuestro programa de protección a adultos mayores. Su experiencia podría ayudar a otros. ¿Una posición? ¿A los 70 años? La idea me llenó de una energía que no había sentido en décadas. ¿Qué tipo de posición? Consultora. Estaría dando pláticas sobre señales de fraude familiar, ayudando a detectar casos similares. Su voz se animó. Podríamos empezar con medio tiempo, $500 por semana. $500 por semana por hacer algo que realmente importaba. Por proteger a otras personas de vivir lo que yo viví. Acepto. El viernes llegó una carta certificada de la prisión. Era de Luciana. Marco me había advertido que probablemente intentaría contactarme. Mamá, por favor ven a visitarme. Necesitamos hablar. Puedo explicarte todo. Te amo y sé que tú también me amas.
Somos familia, podemos superar esto. Leí la carta 3 veces. Cada palabra estaba calculada para despertar mi culpa, mi amor maternal, mi necesidad de perdonar. El mismo tipo de manipulación que había usado durante años. La rompí en pedazos pequeños y los tiré a la basura. Esa noche, Emilia vino a cenar. Había estado viniendo todos los días desde el arresto, como si necesitara asegurarse de que yo estaba realmente bien. ¿Cómo te sientes, mamá?, me preguntó mientras preparábamos la ensalada. Libre. Respondí sin dudar. Por primera vez en años, completamente libre. ¿No extrañas? Se detuvo, buscando las palabras correctas. A Luciana. Terminé la pregunta por ella. Extraño a la niña que crié. No extraño a la mujer que me robó. Emilia asintió, mezclando los vegetales en silencio. Ella me escribió también. Admitió finalmente. Quiere que la visite, que hable contigo para que retires los cargos. ¿Y qué le dijiste? Que la persona que está en prisión no es mi hermana. Emilia me miró con ojos firmes. Mi hermana nunca habría lastimado a su propia madre por dinero. El lunes siguiente comencé mi nuevo trabajo en el banco. Mi primera cliente fue Elena Solís, una mujer de 65 años cuyo hijo había estado presionándola para que firmara documentos para su protección. No entiendo nada de números, me dijo, con la misma voz insegura que yo había usado durante meses. Mi hijo dice que es complicado, que es mejor que él se encargue. Elena. Le tomé las manos, notando cómo temblaban. ¿Alguna vez tu hijo te ha pedido que firmes algo sin explicarte exactamente qué es? Bueno, sí, pero dice que confíe en él. ¿Y dónde vive tu hijo ahora? Se mudó a una casa muy bonita el mes pasado. Sus ojos se iluminaron con orgullo maternal. Dice que le fue muy bien en los negocios. Le conté mi historia. Vi cómo se le cambiaba la expresión, cómo la comprensión reemplazaba gradualmente a la negación. Al final de nuestra conversación, Elena había decidido contratar su propio abogado para revisar todos los documentos que había firmado. Gracias, me dijo al despedirse. Gracias por salvarme antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, en la tranquilidad de mi casa recuperada, me senté en el escritorio de Roberto. La fotografía de nuestras hijas cuando eran pequeñas seguía ahí, pero ya no me causaba tristeza. En esa foto, Luciana tenía 8 años y abrazaba a Emilia con amor genuino. Esa niña existió, fue real, y yo la amé completamente. La mujer que intentó robarme mi vida era alguien diferente. Abrí un cuaderno nuevo y comencé a escribir. Señales de fraude familiar, una guía para adultos mayores. Si mi experiencia podía proteger a una sola persona más, todo el dolor habría valido la pena. A las 10 de la noche sonó el teléfono. Era un número desconocido. ¿Señora López? Soy Carmen Pérez del Ministerio Público. Tenemos otro caso similar al suyo. ¿Podría venir mañana para orientar a la víctima? Sonreí, sintiendo cómo se me llenaba el pecho de propósito. Estaré ahí. Por primera vez en 70 años de vida, me quedé dormida sabiendo que mi mañana tendría un significado que iba más allá de mi propia supervivencia. 6 meses después del arresto, me desperté en mi cama matrimonial como todos los días desde hace 40 años, pero esta vez el mundo se sentía diferente. No solo porque había recuperado mi dinero y mi dignidad, sino porque finalmente había encontrado mi verdadero propósito. Mi teléfono sonó a las 7 en punto. Era Andrea desde el banco. Teresa, tenemos una situación urgente. Una señora de 80 años, sus nietos la presionaron para vender su casa. ¿Puedes venir hoy? Estaré ahí en 1 hora. Respondí, levantándome con una energía que seguía sorprendiéndome. Durante estos meses había ayudado a 17 familias. Algunas llegaron a tiempo, otras como yo, descubrieron la traición cuando ya era casi demasiado tarde. Pero todas habían recuperado no solo su dinero, sino algo más valioso, su autoestima. El caso de hoy era especialmente cruel. Esperanza Macías, 80 años, viuda, había criado a sus nietos después de que sus padres murieran en un accidente. Ahora esos mismos nietos,
convertidos en adultos exitosos, la habían convencido de que tenía Alzheimer y que necesitaba vender su casa para pagar un tratamiento experimental. Señora Esperanza, le dije, tomando sus manos en la oficina del banco. Usted se siente confundida. No, respondió con voz clara. Me siento triste. Mis nietos ya no me visitan como antes, solo vienen a hablar de papeles y dinero. ¿Y la casa que quieren que venda? Es la casa donde crecieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Donde les enseñé a caminar, donde celebramos todas sus navidades. No entiendo por qué quieren venderla si dicen que me aman. Le expliqué los mismos patrones que yo había vivido. La urgencia artificial, las mentiras sobre su salud mental, la presión para firmar documentos sin leerlos. Vi cómo la comprensión iluminaba sus ojos, mezclada con una tristeza profunda que reconocí perfectamente. Mis propios nietos me están robando. Es posible. Respondí con honestidad. Pero vamos a descubrirlo antes de que sea demasiado tarde. Esa tarde, mientras manejaba de regreso a casa, reflexioné sobre los cambios en mi vida. Ya no era la viuda silenciosa que aceptaba todo sin cuestionar. Era Teresa López, consultora en fraudes familiares, protectora de adultos mayores, mujer independiente que había convertido su peor experiencia en su mayor fortaleza. Llegué a casa y encontré a Emilia esperándome en la sala con una sonrisa extraña. Mamá, tengo noticias. Buenas o malas. Depende de cómo las veas. Se acomodó en el sofá. Luciana salió bajo fianza. Sentí como se me tensaba el estómago, pero no era miedo. Era algo diferente, algo más parecido a la resignación. ¿Cuándo? Ayer. Su abogado logró reducir los cargos alegando que actuó bajo influencia de Teodoro. Emilia me observó cuidadosamente. Está en un hotel cerca del centro. No puede acercarse a menos de 500 metros de esta casa. ¿Ha intentado contactarte? Sí. Emilia sacó su teléfono. Me ha mandado 20 mensajes desde ayer. ¿Qué dicen? Que está arrepentida, que quiere recuperar a su familia, que todo fue culpa de Teodoro. Emilia guardó el teléfono. Que te ama y que espera que puedas perdonarla. Me quedé en silencio durante varios minutos. La Teresa de hace un año habría corrido a abrazar a su hija, habría aceptado cualquier disculpa, habría sacrificado su dignidad por mantener unida a la familia. Pero esa mujer ya no existía. ¿Tú qué piensas? Le pregunté a Emilia. Pienso que está asustada porque va a juicio en 2 meses. Respondió sin dudar. Pienso que quiere que retires los cargos para salvar su carrera. ¿Y si realmente está arrepentida? Mamá. Emilia se acercó a tomarme las manos. ¿Tú te arrepientes de lo que hiciste? Ni un segundo. Entonces no dejes que la culpa te haga retroceder. Esa noche, mientras preparaba la cena para una sola persona como había hecho durante los últimos meses, sonó el timbre. A través de la mirilla vi una figura familiar parada en mi puerta. Luciana estaba más delgada, su cabello había perdido ese brillo perfecto de peluquería cara. Llevaba jeans y una blusa sencilla, muy diferente a los trajes de ejecutiva que solía usar. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, inteligentes, calculadores, buscando la forma de conseguir lo que quería. Abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena de seguridad. Hola, mamá. Su voz sonaba pequeña, vulnerable. Luciana. Respondí sin emoción. No puedes estar aquí. Hay una orden de restricción. Lo sé, pero necesitaba verte. Se acercó más a la puerta. Necesitaba pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Pregunté, genuinamente curiosa. ¿Por robarme o por qué te atraparan? Por todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían genuinas. Por lastimarte, por traicionar tu confianza, por ser tan estúpida. ¿Estúpida cómo? Por pensar que el dinero era más importante que tu amor. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mamá, estaba desesperada. Teodoro tenía deudas enormes. Íbamos a perder todo. Vi tu dinero como una solución temporal. $250,000 durante 2 años no es temporal, Luciana. Lo sé.
Bajó la cabeza. Se salió de control. Cada vez necesitábamos más para cubrir lo anterior. Era como una bola de nieve. La observé llorar en mi puerta, esta mujer que había sido mi bebé, mi niña brillante, mi orgullo maternal. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la compasión. Pero no era suficiente. Luciana, ¿sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que nunca me pidieron ayuda. Mi voz se mantuvo firme. Si me hubieran explicado la situación, si me hubieran pedido un préstamo, yo habría encontrado la forma de ayudarlos. De verdad. Por supuesto. Era mi hija, eras mi sangre. Pausé, dejando que mis palabras calaran. Pero en lugar de confiar en mi amor, decidieron robarme. En lugar de pedirme ayuda, decidieron destruirme. Mamá, por favor. Se aferró a la puerta. Dame una oportunidad de arreglar esto. ¿Cómo? Retira los cargos. Yo te devuelvo todo el dinero, con intereses. Vamos a terapia familiar. Empezamos de nuevo. Y Teodoro. Nos divorciamos. Ya firmé los papeles. Sacó unos documentos de su bolso. Entendí que él me manipuló, que me hizo creer que esto estaba bien. Ahí estaba. La carta que había estado esperando. Teodoro como chivo expiatorio, Luciana como víctima de manipulación, todo diseñado para despertar mi compasión maternal. ¿Sabes qué he estado haciendo estos meses, Luciana? Trabajando en el banco. Ayudando a otras madres que están viviendo lo que yo viví. Abrí la puerta completamente, ya sin miedo. He conocido docenas de historias como la nuestra. ¿Y sabes qué tienen en común? ¿Qué? Que los hijos que roban a sus padres siempre regresan cuando los atrapan. Siempre piden perdón. Siempre prometen cambiar. La miré directamente a los ojos. Y siempre vuelven a hacerlo. Yo no voy a volver a hacerlo. Lo sé. Sonreí por primera vez desde que llegó. Porque no vas a tener la oportunidad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mi nombre ya no es el tuyo para usar. Retrocedí hacia el interior de mi casa. Mi dinero ya no es tuyo para tomar. Mi casa ya no es tuya para heredar. Me estás desheredando. Ya lo hice. La semana pasada. Saqué un sobre de mi bolsillo. Todo va para Emilia y para la fundación que estoy creando para proteger adultos mayores del fraude familiar. Vi cómo se le descompuso la cara. Todo el arrepentimiento desapareció, reemplazado por la furia que siempre había estado ahí, escondida bajo la máscara de hija perfecta. No puedes hacer eso. Gritó. Soy tu hija. Eras mi hija. Corregí. Ahora eres una delincuente que intentó robarme la vida. El juez va a saber que influenciaron tu decisión. Su voz se volvió amenazante. Que Emilia te manipuló. Luciana. Mi voz se volvió más suave, casi maternal. Durante 70 años me subestimaron por ser mujer, por ser vieja, por ser amable. Tú también me subestimaste. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la investigación, el plan, las decisiones legales, todo fue idea mía. Sonreí con genuina satisfacción. Emilia ni siquiera sabía lo que estaba pasando hasta el final. Eres una víbora. Explotó finalmente, mostrando su verdadera cara. Una vieja víbora amargada. Soy una mujer libre. Respondí con calma. Y tú eres una criminal que va a prisión en 2 meses. Cerré la puerta y puse todas las cerraduras. Del otro lado escuché gritos, golpes, amenazas. Después, silencio. Después, el sonido de un auto alejándose. Me serví una copa de vino tinto, el mismo que Roberto y yo compartíamos en nuestros aniversarios. Brinqué con su fotografía y con la mujer que había visto en el espejo esa mañana, fuerte, independiente, completamente libre. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señora López? Soy Rosa Herrera del Ministerio Público de Monterrey. Tenemos un caso complejo de fraude familiar. ¿Podría venir la próxima semana a asesorarnos? Estaré ahí. Respondí sin dudar. Colgué y miré alrededor de mi casa. Mi hogar.
El lugar donde crié a mis hijas, donde amé a mi esposo, donde descubrí que a los 70 años todavía tenía una vida entera por delante. Mi nombre ya no era el de Roberto López. Ya no era la madre de Luciana. Ya no era la viuda que necesitaba protección. Mi nombre era Teresa López. Consultora. Protectora. Mujer libre. Mi historia apenas empezaba.